Estamos comunicados y desde ya le agradecemos este contacto con la diputada nacional de Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires, Roxana Monzón. ¿Qué tal, diputada? Raúl Varela la saluda, estoy con Carlos Márquez, ¿cómo le va? Hola Raúl, hola Carlos, buen día. Buen día. Gracias por atendernos. No, por favor. Sabe que estuvimos, uno de los motivos por los cuales la estamos llamando, que nos llamó particularmente la atención, porque no es habitual que esto surja de parte de la política, es que hace unos pocos días, previo a la marcha federal educativa, usted organizó un encuentro federal de centro de estudiantes, tengo entendido, de secundarios, en la Cámara de Diputados. A ver, ¿cómo fue esta idea y cuál fue el resultado de esta convocatoria? Así es. Estuvimos, el lunes tuvimos el Congreso Federal de Estudiantes de temas que tienen que ver con salud mental, redes y violencia digital. A ese Congreso de jóvenes vinieron justamente jóvenes de todo el país, y los otros que no podían llegar, bueno, se conectaron por Zoom. De la provincia de Buenos Aires vinieron de varios distritos, y la verdad que lo que se vivió en el Congreso fue profundamente movilizante, porque vimos a cientos de jóvenes tomar la palabra en la Casa de la Democracia y con esa necesidad de hablar, ¿no? Una generación que necesita ser escuchada urgente. Vimos pibes y pibas que todo el tiempo planteaban lo hiperconectados que están con las tecnologías y las plataformas digitales, las redes sociales, pero a la vez están profundamente solos. Claro. Así que la salud mental hoy en los jóvenes no puede seguir siendo un tema secundario. Es lo que están viviendo los jóvenes con respecto a ansiedades, angustias, violencia digital, grooming, la presión que sienten por pertenecer. Es muy fuerte, y vimos muchísimos jóvenes que están verdaderamente en una situación devastadora, te diría, ¿no? Cuando dice devastadora, ¿a qué se refiere? ¿A este tema de la soledad? Sí, pero desde lo emocional claramente, y también desde lo social y lo económico, porque no lo podemos aislar. El análisis es en conjunto. Y lo que ellos están viviendo hoy con respecto a su salud mental y todos los problemas de salud mental tiene que ver con que también la situación económica y social de los barrios está devastada. Entonces, cuando te digo, los jóvenes están solos frente a las pantallas y están expuestos a violencia digital permanente, tiene que ver con que no tienen la mirada del adulto, ese adulto no puede estar supervisando. ¿Por qué? Porque están laburando. O sea, tenés adultos que en el mejor de los casos tienen 2 laburos, 3 laburos, trabajan 16 horas, entonces los pibes están solos. Claro. O sea, es todo un entramado que está devastado, lo social, lo económico, y que claramente repercute en la cabecita de los pibes. Mirá, se habla mucho de violencia escolar, que es un término que tenemos que ir desterrando, porque la violencia que se vive en la escuela es una violencia social, no escolar. O sea, la escuela termina siendo un síntoma, la escuela termina siendo una caja de resonancia de lo que en la sociedad se está manifestando. Así es, precisamente esta cuestión, usted está hablando de esta reunión de centro de estudiantes, son adolescentes, pero por ejemplo, me consta un caso particular que sucede, por ejemplo, en una escuela primaria de acá de la capital federal, con chicos de clase media baja, donde me decían en la semana algunas docentes que tienen los primeros grados, ni siquiera sexto, séptimo, primero, segundo, tercero, que nota que los chicos y las nenas, los nenes,
están enojados, van al colegio enojados y a partir de ahí, por cualquier cosa entre ellos, se generan conflictos, insultos, agresiones físicas, inclusive insultos hacia las mismas docentes. Pero entonces, frente a esto, usted además es docente, profesora de geografía, ¿qué hacemos? Porque los padres no están, y la escuela tampoco puede hacerse cargo absolutamente de todo, ya bastante los docentes se hacen cargo de digamos, como para... Y inclusive en muchos casos, por ejemplo, a mí me consta por la capital federal donde yo vivo, el Estado local, seguramente en la provincia es distinto, pero el Estado local no hace absolutamente nada tampoco por tratar de apoyar a estos docentes, brindar otro tipo de herramientas, asistencia, etcétera, y los chicos y las nenas quedan sujetos a la buena voluntad de la maestra, el maestro, el director de la escuela. No sé cómo puede contener. Claro, y por eso encima... Sí, mira, lo que vos decís es así, o sea... vos me decís, bueno, los chicos de primaria, ¿no? Van enojados a la escuela. Bueno, detrás de un enojo hay una angustia, hay una frustración, hay algo que no se está pudiendo poner en palabras y termina en violencia física muchas veces. Entonces, y bien vos decís, la verdad que a los docentes no le podemos pedir más, porque también están sobrecargados emocionalmente. Son docentes que están ganando muy poco, que les cuesta llegar a fin de mes y que cada vez les exigimos más. O sea, los pibes no solo tienen que aprender los contenidos, sino también necesitan de toda esta contención emocional que muchas veces el docente no está preparado para abordar porque no le dimos las herramientas para hacerlo. Y es una realidad, por eso requiere de que el Estado tome cartas en el asunto. Yo presenté un proyecto de ley para que se cree un programa nacional de prevención, abordaje, erradicación de la violencia digital en niños, niñas y adolescentes, justamente con esto, ¿no? Para garantizar el derecho de una vida sana y libre de violencia de todo un entorno, ¿no? Digital, pero bueno, que arranca también en lo social. No es fácil, el modelo económico que sostiene hoy el presidente Milei es un modelo económico donde deja fuera a los más vulnerables, deja fuera a los que más necesitan, donde claramente no hay inversión en educación y para este proyecto específico se necesita invertir en educación, donde claramente se busca tener una mano de obra más barata y un trabajador precarizado. Por eso tenemos los padres de estos chicos que después manifiestan enojo en las escuelas y no les alcanza y tienen la cabeza en que cómo hacen para pagar el alquiler, cómo hacen para pagar la luz. ¿Te imaginas que emocionalmente ese padre, esa madre está también pasándola muy mal y eso en toda la familia se manifiesta, se vive, se evidencia, por más que no se hable, está en el aire? Antes la familia tenía la posibilidad, no sé, el sábado, el domingo, ir a una pizzería, no sé, comer una pizza, hacer un cine, una vez por mes, 2 veces. Eso hoy no lo pueden hacer y es tan necesario el ocio, la recreación, ese espacio de encuentro de por lo menos una vez por semana o cada 15 días. Hoy es imposible y todo esto... ¿en dónde repercute? En la salud emocional de los padres, de los pibes. Entonces estamos ante una sociedad que está sobrecargada emocionalmente. Y tenemos un gobierno que gestiona y gobierna para pocos, ¿no? Para un grupito concentrado de poder que les está yendo muy bien y para la gran mayoría de la población la está pasando mal. La está pasando mal la clase baja, claramente, la clase media también, que está teniendo que cambiar, sacar ahorros o cambiar dólares para pagar las expensas. Esto está pasando. Entonces la Argentina está rota con este gobierno. Y no estoy diciendo nada nuevo, basta con caminar, con hablar con los comerciantes también. Vos caminás una cuadra de grandes avenidas de municipios importantes y de esa cuadra tenés mínimo la mitad de los comercios con la persiana baja. Esto nos está diciendo algo, pero bueno, hoy lo que nos ocupa es la salud mental y lo emocional, porque también el sistema educativo pone el acento en el contenido
y tratamos lo emocional como transversal, como secundario. No, señores, nos están tapando el tema de los problemas emocionales y la salud mental de los pibes, de las pibas. No puede seguir siendo un tema secundario, hay que ocuparse. Porque, y lo decía claramente una de las adolescentes que había tomado la palabra en el Congreso el lunes, nadie puede aprender estando mal de la cabeza. Sí, claro. O sea, tan simple y tan claro, fuerte. Entonces, primero necesitan tener salud mental. Y ¿sabes qué? Hay países nórdicos de Europa, creo que, Noruega, Finlandia, donde ya tienen en el contenido curricular la materia empatía. Desde los 6 años hay una materia que es empatía. Bueno, hay que empezar a ponerlo en el diseño curricular, no como un proyecto transversal, sino como parte de el contenido indispensable y necesario para empezar a aprender. Cuando vos tenés empatía, te podés poner en el lugar del otro, por ejemplo. Y eso es muy importante, entender que hay un otro que por ahí no piensa como yo y tengo que escucharlo igual, tengo que aceptar la diferencia que también hace a una sociedad democrática. Estamos conversando con la diputada nacional Roxana Monzón de la provincia de Buenos Aires y yo ahora le voy a hacer un par de preguntas. Carlos es mi nombre, Roxana, ¿qué tal? Hola, Carlos, buen día. Bien, me alegra escuchar a una diputada que se refiere al Congreso como la Casa de la Democracia, me parece genial. De hecho, y esto no es para lisonja, hay mucha humanidad en los conceptos que va desarrollando. 7, 9 horas por día está un argentino promedio arriba de la pantalla del celular, 90 días al año. Exactamente 4 meses y pico del tiempo que está despierta una persona. Estamos muy complicados con esta cuestión, ¿eh? Sí, es así, la realidad es tremenda. Y ¿sabes qué? En el adulto tiene impacto claramente negativo el estar tantas horas desconectado de la realidad y conectado con una pantalla. Pero imagínate en los niños y en los jóvenes que todavía tienen el cerebro en formación. Es muchísimo peor. Porque se están formando, se están desarrollando y no los están mirando y nada reemplaza a una mirada, a un abrazo, a una conexión real, a una charla. Esto de agarrar el mate, ir a una plaza, charlar, o sea, vos ves a los adultos que están uno de cada lado, cada uno con su celular. Hay una desconexión total. Yo me acordaba los otros días, por ejemplo, cuando yo iba al colegio, me tenía que tomar, yo vivía en Caballito, mi colegio estaba en el 11, me tomaba el subte a la línea A. Bueno, era todo el mundo, o casi todo el mundo, leyendo el diario de papel en ese momento, ¿no es cierto? Ahora están todos con los celulares. Claro. Pero, Roxana. Y bueno, lo que vos decís es así, y ¿sabés qué? Eso también hace que el vocabulario, también, o sea, cada vez menos vocabulario, porque no se lee. Y vos no hace falta estabas hablar. leyendo el diario. Bueno, hoy lo digital hace que también tengamos menos vocabulario para expresarnos. Diputada, ¿qué tan lejos estamos le aclaro que hace más de 30 y pico de años que cada tanto intentamos que suceda y no sucede, de un plan educativo nacional que tenga educación, que tenga alimentación, que tenga salud, que tenga deporte y que tenga arte? Sí, coincido, es muy necesario. Porque la verdad que la pantalla va a ceder horas si creamos entre los adultos argentinos, desde la primaria y la secundaria, es para trabajarlo el tema, pero como noto que está absolutamente enfocada en esta cuestión, hacemos un humilde aporte. Si reemplazamos las horas de pantalla por las horas de no poder estar con la pantalla, pues estamos ocupados. Y en cosas lindas, además, y que generan un ser humano hermoso. Sí, totalmente. Mira, lo que vos decís es imprescindible, porque nosotros muchas veces decimos, bueno, a los chicos, ¿no? Yo en mi caso, bueno, la más chica tiene 9 años, y vos le decís, bueno, el celular no, y claramente se lo sacás, pero vos le tenés que dar una opción. Cuando vos le decís el celular no, porque
Le tenés que dar una opción. Claro. Bueno, no sé, vamos a jugar a las cartas, vamos a jugar no sé, a un juego de mesa, al ahorcado, jugamos cuando no sé, algo. Le tenés que dar una opción. Vos no podés decir, no, el celular no, se lo sacás y no hay nada. Tenés que construir un espacio de conexión o de comunicación. Eso es lo que a nosotros nos cuesta muchísimo con al adulto, conectar. Tenemos que volver a conectar con lo simple, con la mirada, Y ¿sabés qué? También te digo más. Los pibes se tienen que aburrir. Los pibes tienen que tener ese espacio para aburrirse, porque en ese espacio de aburrimiento sale la creación. Sí, claro. Entonces, ¿sabes qué? ¿Estás aburrido? Aburrite. Aburrite, no está mal aburrirse, no está mal convivir con ese espacio vacío de decir no estoy mirando la pantalla, no estamos acostumbrados a eso, entonces todo el tiempo necesitamos estimulación, dopamina y estimulación, y es eso lo que nos genera después la adicción. Roxana, si tiene entonces, necesitamos esto, aburrirnos, sí, crear, y poder encontrarnos con nosotros mismos sin tener la dopamina del celular todo el tiempo. Roxana, para no... Le vamos a tomar unos 5 o 6 minutos más si dispone, para girar para otro lado. Igual le quiero regalar un título porque después me voy a olvidar. Digo, porque la veo encarada para un lugar. Club Colegio. Club Colegio o Colegio Club. Hay que poner gente a pensar en ese concepto y que lo llene de cosas y después conseguiremos la plata cuando sea el momento. Pero hay que meterse por ahí. Usted ha sido y es profesora de geografía, Raúl ha sido docente, yo he sido docente en secundaria hace muchos años. ¿Cómo hacemos si el primer docente de la República está redomadamente loco y violento? ¿Cómo hacemos para parar esto? En términos de los chicos hablo ya, ¿eh? Sí, es muy difícil teniendo, como vos decís, el primer mandatario del país con un discurso absolutamente de odio, de violencia. Es difícil, la verdad que sí. Y aparte, en estos últimos días fue aumentando el nivel de violencia verbal que manifiesta el presidente Milei. Y no es casualidad, porque esto tiene que ver con la corrupción. A medida que van saliendo más actos de corrupción del gobierno, la escalada del discurso violento sube. Lo que manifiesta claramente, cuanto más violento se pone el discurso del presidente, muestra debilidad. Sí, claro. Muestra inestabilidad, muestra desesperación ante lo que creo que va a pasar, ¿no? Que es el fin del gobierno de Milei. Está bien. Ahí hay una... la penúltima, le dejo la última a Raúl, Roxana. La ciudad de Buenos Aires que vivimos nosotros y que, digo, una avenida nos separa del resto de la patria, está tomando un cariz de demonizar a los compatriotas que viven del otro lado de la General Paz. No sé si ha tomado conocimiento, supongo que sí, porque Merlo está pegado a la capital, de los procedimientos casi nazis que está tomando el gobierno de la ciudad con relación a la gente que viene y baja de los colectivos del otro lado de la avenida, ¿no? Sí, ellos quieren instalar una criminalización de la pobreza, ¿no? Está claro, y con eso se sostienen, con un discurso falso de odio separatista, y esto de etiquetar a los pobres de criminales, de violentos, y bueno, es un discurso que para un sector de la sociedad prende. Por suerte, para la gran mayoría no. Pero es una herramienta que ellos tienen de comunicación y que vienen utilizando desde que arrancó este gobierno, ¿no? De un lado de la General Paz están, no sé, la gente de bien, diría el gobierno de Milei, y del otro lado de la General Paz estamos los pobres, los mafiosos, los violentos.
Sí, que los si un día, negros. sí, que si un día se enojan esta ciudad se extingue en 48 horas, pero Claro. porque y sí, Claro. sí, la verdad es así. Desde la salud hasta gran parte de la educación y gran parte de la seguridad está abastecida por compatriotas que viven del otro lado. Sí, sí, sí. Disculpe, pero agregué una cuestión porque si no me Sí. voy mal. Primero agradecerle toda la amabilidad. No, por favor. ¿Cómo está Merlo? No. Y Merlo está como la gran mayoría de los municipios del conurbano, con muy pocos recursos, donde tenemos hospitales públicos, municipales desbordados. ¿Por qué? Porque la gente que se quedó sin laburo, que tenía una obra social, recargó claramente el sistema de salud en un 50%, las guardias de los hospitales lo mismo, y los recursos son cada vez menos y tenemos cada vez más gente que atender. Y el municipio es el primer mostrador de todos los reclamos, ¿no? De salud, de educación, de seguridad. Y esos recursos no están llegando porque la nación está asfixiando a la provincia de Buenos Aires. Entonces, y en una sociedad, como decimos, golpeada económicamente, socialmente, es muy, muy difícil. La verdad que si hoy el país no explota, gran parte de eso, de que no explote, tiene que ver con el laburo que están haciendo los intendentes en el conurbano, un laburo de contención, un laburo donde un intendente no tiene que encargarse de alimentar a la gente, y lo estamos haciendo porque es una necesidad, es una realidad. Entonces cada vez hay más comedores, cada vez hay más pedido de alimentos, y bueno, con muy pocas herramientas. Entonces también la recaudación cayó porque la gente no tiene para comer, no va a pagar los impuestos claramente, y uno que, y como municipio no tenés el recurso, y para lo que tiene que ver con barrido, con limpieza, con iluminación, después tenés comercios en la avenida, por ejemplo, Libertador, que tenés en una cuadra la mitad de las persianas bajas, también son menos contribuyentes, o sea, no son comercios cerrados que obviamente no van a tributar. Bueno, todo ese caldo de cultivo es tremendo hoy para un municipio. Es muy, muy difícil gobernar un municipio con un gobierno nacional que ha recortado en salud, que ha recortado en educación, que ha recortado en seguridad, y todo esto recae sobre las espaldas de los intendentes. Bueno, diputada Roxana Monzón, le agradecemos este contacto y seguramente volveremos a comunicarnos en algún otro momento. Cómo no, a disposición, que tengan un buen día. Muchísimas gracias, y que tengan buen fin de semana, y que el sol del 25 nos empiece a iluminar en esta tierra tan sufrida. Totalmente de acuerdo. Chao, gracias. Gracias. Un abrazo, gracias.